Vamos hoy a empezar la siguiente bienaventuranza, que se trata de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto es hermoso, hermanos, porque sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque sabemos que las misericordias de Dios son desde la eternidad y hasta la eternidad para aquellos que le aman. Pero la palabra misericordia, que significa compasión, que significa cuando nos duele el dolor de otro y nos movemos a suplir su necesidad, pero nosotros no podemos tomar esta bienaventuranza de forma aislada. Nosotros no podemos bajo ningún concepto entender que porque yo soy misericordia, independientemente a las demás bienaventuranzas, yo voy a recibir misericordia. Nada que ver. Si nos damos cuenta, desde el hecho de que nosotros fuéramos salvos, ese es el mayor acto de misericordia que hemos recibido. Que el Señor nos trasladara de las tinieblas a la luz, es el acto más grande de misericordia. Piense, ¿dónde estaba usted antes de venir a Cristo? Eso era un imposible, que nosotros saliéramos de donde estábamos. Y sin embargo, como una muestra de amor y como las más grandes de las misericordias que hayamos podido recibir, nosotros fuimos sacados de tinieblas a luz, del gobierno del diablo al gobierno de Dios. Y esa es la mayor misericordia que pudimos haber recibido. Pero aparte de eso, nos damos cuenta que después que venimos al Señor, el Señor nos permite volvernos pobres de espíritu. Esa es otra misericordia activada en nuestras vidas. Después el Señor nos permite llorar por nuestro pecado, llorar por la condición de las demás personas. Todo esto, amados, es la misericordia de Dios operando, obrando en nuestras vidas. ¿Se entiende, verdad? O sea, la misericordia de Dios no empieza cuando yo tengo misericordia. La misericordia de Dios para nuestras vidas en esta dispensación de la gracia empezó sobre nosotros en la cruz del Calvario, cuando la salvación nos fue dada por Jesucristo, por lo grande y lo maravilloso y lo incomparable que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. También nosotros empezamos a ser mansos después que vamos pasando por cada uno de estos procesos. Señor, y el que nosotros seamos mansos y estemos practicando llegar a ser mansos y queriendo ser mansos, eso es un acto de misericordia demasiado grande. Porque el hombre en su naturaleza es rebelde. El hombre en su naturaleza quiere siempre imponer su posición, su forma de pensar. Y que nosotros podamos ceder por amor al otro, ceder para que permanezca la paz. Eso es un acto de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y si analizamos, nos vamos a dar cuenta que cada una de esas misericordias que el Señor ha tenido sobre nosotros trae una mayor misericordia, porque nos está diciendo que por su misericordia somos pobres de espíritu, pero por su misericordia, por ser pobre de espíritu, el reino de los cielos nos pertenece. ¡Qué gran misericordia! Nos pertenece el reino de los cielos. Aparte de que somos felices, de que podemos ser alegres en esta tierra. Nos dice que si lloramos recibiremos consolación. Nuestras lágrimas no quedarán en el vacío, sino que recibiremos consolación. Puede haber una misericordia mayor que toda esta que Dios nos ha dado. Si tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados como un acto de su misericordia. Entonces, cuando hayamos transitado cada una de estos caminos, podemos
llegar a ser misericordiosos. Yo no puedo ser misericordiosa si yo no soy pobre de espíritu. Yo no puedo tener misericordia si ya yo no he llorado por aquellos que están en pecado, por aquellos que necesitan salvación o por los que andan desenfocados. Todo es, amados, un recorrido hermoso que vamos haciendo desde que nos convertimos al Señor. Pero qué importante es discernirlo, qué importante es entenderlo. Entonces, cuando yo entiendo de la gran misericordia que mi Dios ha tenido conmigo en todas estas cosas, en este conjunto de cosas, entonces, ¿qué yo hago? Yo empiezo a tener misericordia. A tener misericordia con mi prójimo, con mi hermano, con las personas que no han conocido al Señor en varias áreas, porque si Dios ha sido misericordioso conmigo, ¿cómo no yo voy a hacerlo con los que me rodean? Entonces, yo en primer lugar, empiezo a tener misericordia con las personas que están en necesidad. Empiezo a tener misericordia con el pobre. No solamente oro por ellos, sino que me muevo a suplir esa necesidad. Cristo nos dejó claramente establecido en las Escrituras cómo Él operaba. Él oraba por las personas, pero acudía a su necesidad. A los pobres les suplía, los sanaba, los sacaba de la situación que los mantenía en depresiones, en opresiones, en cautividad. Nosotros no podemos hablar de amor, amados. No podemos hablar de evangelio si nosotros no pensamos en los pobres. Nosotros tenemos que pensar en los pobres, en las personas que necesitan alimento, que necesitan una medicina. No podemos cerrar nuestro corazón, porque si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener un corazón sensible ante la necesidad de nuestro prójimo. Y tenemos que dar con liberalidad, tenemos que dar con gozo, porque todo lo que recibimos, lo recibimos del Señor. Y cómo no ser instrumentos de Él para bendecir a otras personas. Los pobres siempre estarán entre nosotros, dijo el Señor. Por lo tanto, siempre los pobres tienen que estar en nuestra mente y tienen que estar en nuestros corazones. Vemos el ejemplo del buen samaritano en las Escrituras. Este hombre recibió muchísimo más de lo que él pudo haber dado al ayudar al hombre que encontró tendido en el camino. Aceite, vino, lo que gastó en el mesón, 2 denarios. Pero su nombre quedó registrado por siempre en las Escrituras, porque se ocupó del necesitado. Y si nosotros queremos que nuestro nombre sea registrado en los cielos, tenemos que extender nuestra misericordia a aquellos que son pobres y que necesitan. De la misma forma, nosotros tenemos que tener misericordia para las personas que están tristes, para los afligidos, para los que están sin esperanza, para los que están deprimidos, porque es muy fácil para nosotros, cuando nos sentimos firmes en el evangelio, desechar a los que un día están bien, otro día están mal, un día dicen Dios todo lo puede y el otro día yo no tengo esperanza. Sin embargo, nosotros como hijos del Señor tenemos que ser misericordiosos con estas personas, soportándonos unos a otros, dice la palabra de Dios, y levantarlos. Tenemos que consolar el corazón de Jerusalén. Nosotros estamos llamados a consolar a las personas que nos rodean y llevarle una palabra de ánimo, una palabra que los levante, una palabra que salga de nuestra boca puede evitar que una persona hasta se quite la vida. Porque el que está en depresión ya no calcula, ya no razona. Y nosotros no podemos estar durmiendo como pueblo de Dios. Nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo y cada día decirle: Señor, úsame. Señor, ponme la persona por delante a quien yo tengo que hablarle, a quien yo tengo que ministrarle. Ponme el pobre a quien yo pueda extenderle la mano de ayuda. Nadie tiene tan poco que no pueda darle a otro. Dentro de la posibilidad de cada cual, emocionalmente satisfagamos la necesidad.
materialmente, hagámoslo también. Pero tenemos que despertar del sueño que dormimos, porque estamos tan concentrados en nosotros mismos muchas veces que nos olvidamos de las personas que nos necesitan, personas que han sido rechazadas, que son huérfanos emocionalmente, necesitan de nosotros, que hemos sido saciados, que hemos recibido misericordia. También la misericordia tiene que ser extendida a las personas que nos ofenden. Y esa misericordia se extiende a los que nos ofenden a través del perdón. Tenemos como pueblo de Dios que sacar de nuestros corazones lo que nosotros retenemos en contra de personas, porque me ofendió, porque me hizo, porque nadie me ha herido como tú. Vamos a extender misericordia y vamos a soltarlos, a perdonarlos. Vamos a pensar en cómo Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario, lo que hizo para perdonarnos y cómo nos perdona cada día, porque cada día, minuto a minuto, le fallamos al Señor y Él con su amor eterno nos perdona, nos limpia, nos restaura y nos levanta. No vamos a hablar de la ofensa que nos hacen, porque hablar de la ofensa es avivar la leña, es avivar el fuego. Y entonces esa ofensa se expande entre otras personas y se hace más fuerte, como una muralla que es muy difícil de derribar. Vamos a tener misericordia también con los pecadores, amados. En medio del pueblo de Dios hay pecado. Con dolor tenemos que decirlo. Hace poco, la semana pasada, yo sufrí un golpe muy fuerte, de una hermanita que cometió un error y pecó. Y está recibiendo unas consecuencias terribles en su vida en este momento. Eso destruye nuestro corazón. De uno pensar cómo el diablo es capaz de destruir una vida y llevarla a lo más profundo del abismo en un instante, en un segundo. Porque nos vamos apartando del Señor, porque nos vamos olvidando de ser pobres de espíritu. Nos vamos olvidando de llorar delante de la presencia del Señor. Nos vamos olvidando de anhelar la justicia, de anhelar obedecer al Señor. Y el diablo nos atrapa con los deseos de nuestro corazón por nuestra propia concupiscencia y caemos en el pecado. Esas personas que caen en pecado, tenemos que enfocarlas. Tenemos que decirle la realidad de lo que han hecho y las consecuencias que van a recibir por lo que han hecho. Pero no podemos desecharlas ni tacharlas. Nosotros tenemos que tener misericordia, aborrecer el pecado, aborrecer la acción mala, pero amar a aquel que se entrampó, que se equivocó y que falló. Y levantarlo como Cristo nos levanta día a día. Y apoyarlo y sostenerlo con el amor con que Dios lo hace con cada uno de nosotros. El Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo, no a latigar al que peca, no a desechar al que peca, sino a tomarlo y llevarlo a Él. Y esa es nuestra misión, amados. Tener misericordia con el pecador y volverlo al lugar de donde no debió apartarse nunca, que es estar al lado de Jesús. No podemos cerrarle las puertas al que peca. Tenemos que extender nuestra misericordia sobre él. También esa misericordia tiene que ser extendida sobre las almas que están perdidas, sobre las almas de quienes no conocen al Señor. Dios ha puesto personas alrededor nuestro,
personas inconversas, personas que definitivamente no han tenido ese encuentro con Jesucristo. Y en nuestras vidas nada es coincidencia. Si tú estás en un trabajo, tú no estás en un trabajo para trabajar y recibir un salario. Eso es consecuencia de que estés en ese lugar. Pero tu motivación primera tiene que ser predicar el evangelio de Jesucristo y que las vidas que te rodean vayan al cielo y no al infierno cuando partan de esta tierra. Que las vidas que te rodean tengan la misma vida que tú tienes, de paz, de seguridad, de gozo, de que no caminas en temor, porque tú sabes quién es el que te acompaña día a día. Tienes que extender tu misericordia a esas personas. A veces nosotros pensamos, yo no le voy a hablar porque me da vergüenza, porque me va a rechazar, porque está en su vida y tiene un corazón muy duro. Ni ni loca yo le predico. No, amados. La misericordia que Dios tuvo con nosotros, que tuvo contigo, tienes que extenderla al alma que está atrapada en el pecado, en la iniquidad, porque no ha conocido a Dios y porque sencillamente no lo ha conocido. Su mundo es el mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, y somos nosotros los que Dios usa para sacarlos de ese lugar. Dios le plujo hacerlo así. Tenemos que tener misericordia con aquel de quien se habla mal. Muchas veces hombres de Dios son criticados, hombres de Dios son difamados, y nosotros probablemente con facilidad nos unimos a esa crítica, nos unimos a esos comentarios. Nosotros tenemos que tener misericordia con los hombres y mujeres de Dios. Tenemos que extender nuestra misericordia, no uniéndonos a los comentarios desfavorables, negativos que se hablan de los ministros del altar, de los ministros del Señor. Porque haciéndolo estamos nosotros pecando, juicio está cayendo sobre nuestras vidas y nosotros estamos levantándonos en contra de un hombre y una mujer de Dios. Tenemos necesariamente que extender nuestra misericordia, y la extendemos primero no creyendo lo que me están diciendo. O sea, no debo creerlo. Y nosotros como seres humanos tendemos inmediatamente, nos dijeron algo, ya lo creímos. Y tenemos que cambiar de mente. Tenemos que arrepentirnos de esa actitud. Y por el contrario, decir, no lo creo, me callo, no lo menciono más y tampoco permito que me lo digan. Que mis oídos no se ensucien con comentarios en contra de los siervos de Dios. No habría difamadores si no hubiese receptores de difamación. Entonces nosotros tenemos que marcar una diferencia y no repetir aquellas cosas. Aunque se comprueben el día de mañana, sencillamente yo oro y no las repito, porque no debemos exponer a nadie con la crítica, con la murmuración. De la misma forma, tenemos que tener misericordia con nuestros hermanos, no hablando de las cosas negativas del hermano, de las cosas malas del hermano, sino vamos a hablar de las cosas buenas del hermano. Vamos a exaltar lo bueno y no a destacar lo malo. Misericordia para con el hermano pródigo que regresa a la casa. Y esto quiero tocarlo porque el día de mañana nosotros no sabemos cuándo esto ocurra. Hay hermanos que se van de una congregación porque se descarriaron o porque sencillamente tomaron la decisión de irse. Pero Dios los trae de vuelta, porque si alguien es de un lugar, ese alguien vuelve al lugar. Si no vuelve es porque no era de esa casa, porque Dios tiene determinado las personas, las ovejas de cada redil. Entonces, cuando el hermano vuelve, él se recibe con gozo, se posiciona en el lugar que había dejado conforme a la dirección del Espíritu Santo. Los que se quedaron no pueden levantarse en contra,
No pueden juzgar decisiones que tomen los pastores, no pueden juzgar la posición que se le dé a ese hermano, sino que sencillamente tienen que extender su misericordia y gozarse con que ese hermano haya vuelto a casa. Tenemos que tener misericordia con las personas, no esperando mucho de ellas. Nosotros tenemos que hacer las cosas con amor, porque Dios nos permite el privilegio de hacer algo por alguien, de hacer algo para alguien, pero nosotros no debemos esperar reacción de ese alguien por lo que yo le estoy dando, por lo que le estoy haciendo a su favor. Nosotros lo hacemos para Dios y por Dios, ayudamos por Dios, porque estamos haciéndolo para Él, no esperando nada de nadie. Y hay muchos matrimonios que están mal, porque la esposa siempre le demanda al esposo la solución de todas las cosas. La esposa tiene expectativas del esposo, y cuando el esposo no llena esas expectativas, entonces viene la desilusión, la amargura, el pleito, la contienda y hasta el divorcio. Mujer, esposa, demándale a Dios, no le demandes a tu esposo. Exígele al Señor, pídele a Él lo que tú necesitas, pero no a tu esposo. No le reclames, sino que sencillamente espera de Dios lo que tú quieres, lo que tú anhelas. Ora para que Dios toque el corazón de tu esposo y haga contigo lo que tú quieres que haga. Ten misericordia de tu esposo, y esposo, ten misericordia de tu esposa. La palabra de Dios nos dice que el misericordioso alcanzará misericordia. Vamos a ser misericordiosos en todas estas áreas mencionadas, para que tengamos la seguridad, para que tengamos la certeza que el día de mañana, cuando necesitemos misericordia, vamos a recibir esa misericordia, porque fuimos misericordiosos cuando las circunstancias nos lo demandaron. La palabra de Dios en el Salmo 41 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará el Señor, será bienaventurado en la tierra. Somos bienaventurados cuando nosotros tenemos misericordia. Lucas 6:38 nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La misericordia es una muestra de la gracia, y la misericordia tiene un maravilloso resultado, que es la misericordia abundante que nosotros vamos a recibir. Por eso es que Jesús dijo con claridad que heredarán el reino de los cielos quienes le dieran de comer cuando él tuvo hambre, quienes le dieron de beber cuando él tuvo sed, quienes los recogieron cuando fue forastero, quien lo cubrió cuando estuvo desnudo, quien lo visitó cuando estuvo enfermo y en la cárcel. Vamos a ser misericordiosos en cada una de estas áreas y viviremos tranquilos, sabiendo que recibiremos misericordia de parte de nuestro Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué tremenda bienaventuranza. Eres limpio de corazón, y si eres limpia de corazón, vas a ver a Dios. El corazón es el blanco del Señor. El corazón es la fuente de donde salen todas las cosas. Y es por esto que el Señor directamente, amados, va al corazón. Porque mi corazón tiene que limpiarse de toda la maldad que contiene, porque el corazón es la fuente de toda maldad. Cuando pensamos en una limpieza de corazón, estamos hablando de una limpieza de pensamientos,
de una voluntad limpia, de una actitud limpia, de una boca que habla palabra limpia y por vía de consecuencia de una vida en sentido general limpia, porque del corazón, en el corazón está la vida del ser humano. Un corazón limpio es un corazón que definitivamente ha nacido de nuevo. Si un corazón no es regenerado, no es transformado por la sangre de Jesucristo, es imposible que sea un corazón limpio. Hay mucha gente moralista que hace las cosas bien hechas por la moral, pero sin embargo rechaza a Jesucristo, rechaza las cosas del Señor. No puede tener un corazón limpio, por más moral que sea la persona. Solo la sangre del Cordero inmolado tiene el poder de limpiar los corazones que son malos por naturaleza. Aún los deseos más íntimos del ser humano están corrompidos si no han sido lavados por la sangre del Cordero. Y siempre tenemos que acordarnos que el Señor conoce hasta la intención de nuestro pensamiento, porque el hombre mira lo que tiene de frente, lo que tiene delante, pero el Señor mira lo más profundo de nuestros corazones. Un corazón limpio definitivamente siente el peso del pecado. Es imposible que un corazón limpio empiece a pecar y se sienta bien y normal, como que no estuviese pasando nada. Imposible. El corazón limpio, el corazón regenerado, el corazón que ha nacido de nuevo, siente el peso del pecado. No puede permanecer en pecado. Puede pecar, pero no puede permanecer en el pecado porque no lo tolera, porque no lo resiste. El que es limpio de corazón ve y reconoce su naturaleza mala. Y entonces guarda su corazón y constantemente va a la presencia del Señor. Límpiame, límpiame, revélame lo que está mal, dime lo que no estoy haciendo bien, mis motivaciones, y ojo con las motivaciones, porque muchas veces no nos detenemos en ellas. Sin embargo, tenemos que hacerlo, porque son muchas las cosas que yo puedo hacer para el Señor, en la casa de Dios, en mi trabajo, en mi familia, pero si yo no tengo la motivación correcta, eso está saliendo de un corazón que no está limpio, y eso Dios no lo recibe. En todo lo que hagamos, amados, en cualquier lugar, vamos a revisarnos a nosotros mismos y vamos a ver si somos aprobados delante de Dios, porque lo estamos haciendo con motivaciones correctas. Lo que nos impulsa a hacer esas cosas son las razones adecuadas, las razones correctas. Y el Evangelio enfoca la iniquidad del corazón. Cuando nosotros llevamos la palabra a una persona que no ha conocido al Señor y esa persona está sensible para recibir a Jesucristo, lo primero que hace la palabra de Dios es enfocarnos el sucio que tenemos por dentro, lo mal que estamos por dentro, porque la palabra es como un espejo que nos muestra nuestra realidad interna. Definitivamente en el acto nos damos cuenta que estamos mal, que tenemos un mundo dentro que tiene que ser cambiado, que tiene que ser transformado. Una persona que no tenga un corazón limpio, si ve la palabra de Dios, si se le predica la palabra de Dios, no puede seguir igual. Es imposible que siga igual, porque va a ser confrontado con esa palabra. Un corazón limpio anhela la palabra de Dios, anhela estudiarla, anhela conocerla para que sea establecida, para seguir conociendo qué cosas están mal, qué cosas tiene que cambiar, cuáles son las actitudes que tiene que seguir en esta tierra. Y esa persona busca la palabra de Dios, la anhela, la guarda y la pone por obra. Todas las personas que han tenido un corazón limpio ya, porque la sangre de Cristo los ha limpiado, porque han pasado el proceso que estamos viendo de estas bienaventuranzas, definitivamente
son apasionados por la palabra de Dios, porque el pecado separa de Dios. Cuando tenemos sucio en el corazón, nos alejamos de Dios. Hay personas que cuando empiezan a pecar hasta se alejan de la congregación. Tú ves que saludan a uno de lejos y tú, pero 2 domingos y no viene donde mí ni me saluda. Aquí está pasando algo. Porque eso pasó en el Edén. ¿Cuál es el instinto del ser humano cuando está mal? Esconderse. Porque sabemos muy bien cuando estamos caminando de la forma correcta y cuando no. Las personas con corazón limpio son personas transparentes. Son personas que realmente son cristianos porque están haciendo lo que hace un cristiano, lo que Dios dice que tiene que ser para que seas llamado cristiano. Son personas que no tienen vida doble, que son una cosa en la congregación y otra en su casa. Qué difícil es para los cristianos la integridad, ejercitarnos en la integridad. Vemos a una persona muy justa y piadosa en la casa de Dios, pero en su casa escuchamos que son iracundos, que siempre hay pleitos, que hay contiendas, que realmente hay división. Supe de un matrimonio que están hasta de divorcio y todo callado para que no se enteren en la congregación. Y Dios, y no sabe Dios lo que está pasando en ese matrimonio, y no sabe Dios lo que está obrando en esos corazones. Dios todo lo sabe. Entonces, una persona de limpio corazón no anda en hipocresía, no parece ser lo que en realidad no es. Una persona de limpio corazón empieza a valorar las cosas de Dios en la naturaleza, en el mar, en todo lo hermoso que Dios creó. Ahí empieza a valorarlo, porque todo le habla de Dios. Definitivamente esa persona no ve imperfecciones en la iglesia. Hay personas que llegan a la iglesia y lo critican y todo está mal y solamente se fijan en lo malo. Ese corazón no está limpio, porque el corazón limpio ve algo y sencillamente lo deja pasar y se fija en lo bueno y recibe la palabra y recibe las cosas buenas. Una persona que tiene un corazón limpio no anda en críticas, no anda en murmuraciones, no anda tachando la obra que se hace en los diferentes lugares. Una persona con un corazón limpio entiende el carácter de Dios y eso hace que esa persona reciba ese atributo y lo aplique en su propia vida y entiende que es semejante a Dios, que fue creado semejante a Él y que por lo tanto así debe conducirse en esta tierra. Una persona con un limpio corazón empieza a caminar en lo sobrenatural. Ya lo natural no gobierna su vida, no lo gobierna las emociones, sino que una persona de limpio corazón empieza a ser gobernado por la palabra de Dios y empieza a ver lo sobrenatural, a anhelar el mover del Espíritu Santo, a anhelar una vida como Dios dice que tiene que ser. El Salmo 91:1 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que tiene un corazón limpio lo cree y así vive y así transita en esta tierra. En la medida en que nosotros disfrutemos ese corazón limpio, nuestras vidas serán totalmente diferentes en esta tierra. No hay nada más hermoso, amados, nada que traiga mayor paz y mayor gozo que saber que tu vida está unida al Señor, porque tienes un corazón limpio. Porque cuando no hay un corazón limpio no puede haber comunión con Dios, porque el corazón sucio corta la cercanía con el Señor. El que tiene un corazón limpio puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia. No hay impedimento, no hay obstáculo para postrarnos delante del Señor. El que tiene un corazón limpio es alegre, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque se sabe embajador del Altísimo. Y donde quiera que está, sabe que está representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así camina en esta tierra. Y sabe que verá a Dios cara a cara. Esta es la promesa de esta bienaventuranza.
el que tiene un corazón limpio. Ve a Dios cara a cara en su caminar por esta tierra, porque al entrar a su presencia disfruta las delicias abundantes. Se activa ese gozo que encontramos en su presencia y así camina por esta tierra. Pero sabe que cuando parta de ella es promesa eterna, que verá a su Dios, verá el rostro de Él cara a cara. Qué maravilloso es tener un corazón limpio. El que tiene un corazón limpio sirve al Señor, porque no puede resistir ese corazón limpio el agradecimiento por esa limpieza que el Espíritu Santo produjo en él, y quiere volcarse al servicio al Señor en las diferentes áreas. Aunque esté en su trabajo, sabe que está ahí porque le está sirviendo al Altísimo. Todo lo hace en función del cielo y no en función de lo que perece, en función de lo terrenal. Isaías 1:8 dice claramente: si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve, Él los pondrá. Y si fueren rojos como el carmesí, como la lana, Él los hará, la blanca lana. Por eso yo te pido ahora, si tú sabes que hay todavía sucio en tu corazón, si tú sabes que hay cosas que tú tienes que entregarle al Señor que están mal, y tú sabes que están mal, este momento es precioso para que a la luz de la palabra, no importa lo que sea que tú sabes que esté mal, tú se lo entregues al Señor y le digas al Señor que no lo quieres más, que tú quieres tener un corazón limpio para poder entrar en su presencia sin obstáculos y para saber que en el día postrero tú lo verás a Él cara a cara, porque no habrá ningún impedimento para Él.